Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yulisa Cervantes Aguayo. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Educación en el plantel de Teocaltiche, Jalisco. En esta ocasión les voy a hablar sobre la realización de la moral. La moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y consigo misma. Toda moral comprende un conjunto de principios, valores y normas de conducta. La realización de la moral es entendida por la encarnación de los principios, valores y normas en una sociedad dada no solo como empresa individual, sino colectiva. Los principios morales básicos son normas sociales que indican lo que las personas deberían hacer o lo que deberían evitar. También determinan cuáles son las que deberían ser promovidas o reconocidas y cuáles son las que deberían ser criticadas o castigadas. Los principios morales básicos son la abnegación. La abnegación es el sacrificio voluntario en servicio de Dios o en bien del prójimo. Sacrificio que alguien hace por su voluntad, de sus afectos o de sus intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. La alegría es una de las emociones básicas del ser humano, junto con el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la sorpresa. El compañerismo es la relación existente entre compañeros o amistad o buenas maneras entre compañeros. Y la disciplina, en su sentido original, se refiere a la instrucción sistemática dada a discípulos para capacitarlos como estudiantes en un oficio o comercio, para seguir un determinado código de conducta u orden. Los principios morales básicos son la honestidad, la honradez, la integridad y el liderazgo. La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse como coherencia y sinceridad, decir la verdad. De acuerdo con los valores de verdad y justicia, se trata de vivir de acuerdo a cómo se piensa y cómo se siente. La honradez o rectitud de ánimo, integridad en el obrar, honestidad, probidad y rectitud en las acciones. La integridad como cualidad personal se refiere a la total o amplia gama de aptitudes poseídas. Una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por distintas áreas del conocimiento. Y el liderazgo es el conjunto de capacidades que una persona tiene para influir en un conocimiento de personas, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Las virtudes morales también son llamadas cardiales y son aquellas virtudes que son esenciales para las relaciones humanas y el orden social. Las virtudes morales son aquellos valores y principios fundamentales, como lo es la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza. La prudencia es una virtud que tiene como propósito enmendar o sanar la ignorancia de entendimiento. La prudencia es la capacidad de reflexionar antes de hablar o actuar, así como de evaluar el modo y los medios adecuados para intervenir en una situación. Implica, por lo tanto, el sentido de la oportunidad, es decir, de juzgar cuál es el momento adecuado para actuar o hablar. La práctica de la prudencia implica seguir al menos 3 elementos esenciales, los cuales son pensar con madurez, decir con sabiduría y actuar para el bien. Todo ello implica un proceso de reflexión continua. La justicia es una virtud que surge para contraponerse a la malicia de voluntad. Así, la justicia se comprende como la voluntad manifiesta de una persona,
de que cada quien reciba lo que merece y es justo, es decir, que cada quien reciba lo que le corresponde. Por lo tanto, el justo respeta los derechos adquiridos del otro. Por ejemplo, el justo respeta el derecho de propiedad, tanto como el derecho de la fama y la honra del prójimo. Asimismo, el justo respeta la autoridad que le corresponde a cada quien según el rol que cumpla. El justo respeta la autoridad de padres hacia hijos. La fortaleza. La fortaleza es la virtud que se contrapone a la debilidad. Se trata de la virtud de tener fuerza para luchar por el bien, es decir, por aquellas metas constructivas o principios nobles que requieren esfuerzo. Asimismo, la fortaleza ayuda a las personas a moderar su ausencia cuando ésta es excesiva. La fortaleza implica actuar en dos sentidos: atacar y resistir. Atacar se refiere a actuar de inmediato para conquistar lo deseado. Junto a este es necesario resistir a la desesperanza y el temor. Para ello es necesario que las personas tengan también un camino en el autoconocimiento. Y por último, la templanza es una respuesta al desorden de la concupiscencia. Se trata de la virtud de moderar los apetitos desordenados, así como las tentaciones de los sentidos. Para ello, la persona antepone el uso de la razón mediante el ejercicio racional. La persona logra el dominio de su pasión para preservar el bien común. Los medios de la templanza son la abstinencia, la sobriedad, la castidad y la continencia. Otras virtudes que suelen acompañar a la templanza son la humildad y la mansedumbre. La estructura social y política de la sociedad en la moral. La estructura social se refiere a la forma que adapta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. El individuo, en cuanto a ser social, forma parte de los diversos grupos sociales. El primero es al que pertenece y cuya influencia siente, sobre todo en la primera etapa de su vida, la niñez y la adolescencia. Esa es la familia. La familia, por ser la parte más elemental y primitiva de la comunidad humana, ha sido llamada la cédula social. En ella se realiza el principio de la propagación de la especie y se efectúa, en gran parte, el proceso de educación del individuo en sus primeros años, así como la formación de su personalidad. Por tanto, esto recibe gran importancia desde el punto de vista moral. Como conclusión, considero que esta aportación fue muy importante, ya que me permitió conocer los principios morales básicos y las virtudes morales, que son temas muy importantes de conocer para nuestra sociedad. Tiene amplia relación con la licenciatura en educación y es muy importante el que conozcamos muy bien estos temas para poder guiar a los alumnos que estén bajo la responsabilidad de nosotros como docentes para aportar a su educación.